Bienvenidos a todas. Bueno, creo que la mayoría son compañeras. Bienvenidas a todas. Vamos a revisar en esta sesión algunos elementos importantes que tienen que ver con la planeación multigrado en concreto, cómo son algunos elementos básicos que hay que considerar, así también algunas características para la planeación multigrado. Una vez que ya revisamos la mayoría de contenidos que contiene la metodología de educación multigrado, pues vamos a tratar de aterrizar estos elementos conforme a los avances que hemos ido presentando a lo largo del curso. Bueno, para eso voy a presentar mi pantalla. Me dicen si es que se ve. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con esta presentación. Es nuestra sesión 3, maestras y maestros, es nuestra última sesión que nos vemos, aquellos que estuvieron participando y colaborando con todas sus actividades, pues nuevamente hacerles un reconocimiento en función de sus aportaciones, sobre todo en lo referente a sus programas multigrado que enviaron, así también en sus actividades y su cumplimiento. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy, maestros? Primero, hay una breve introducción. Y en esta introducción, pues son los asuntos generales, los hechos que se suscitaron en la actividad recurrente y a las que quiero dar ahora respuesta antes de iniciar con la charla del día de hoy. Primero, cabe aclarar que si hubo algunas modificaciones en cuanto a los tiempos, en cuanto a la realización de actividades y apertura de las mismas, fue porque en coordinación con, valga la expresión, con la coordinadora virtual, la maestra Celina, nos pusimos de acuerdo para que algunos de ustedes pues cumplieran con sus actividades y tuvieran tiempo de realizarlas y así verse pues acreditados durante el curso. Entonces, esta es una de las características que yo creo que en su momento también se los contó la maestra Celina. Y bueno, pues esa es una de las preguntas que por ahí se establecía en la actividad recurrente. Otra pregunta también común fue respecto a las evaluaciones. También acordamos con la Celina que les íbamos a dar tiempo de que subieran todos sus actividades durante las fechas establecidas. Por eso abrimos un poco más de tiempo. Después de esta fecha, que sería el día de hoy, maestros, vamos a cerrar ya las actividades de lo que es el módulo 2 y el módulo 3. Las actividades del módulo 1 ya se encontraban cerradas. Entonces, ya no van a poder enviar actividades del módulo 2 ni del módulo 3 para que yo ya pueda calificar y hacerle sus observaciones pertinentes a cada uno de los trabajos. Eso no quiere decir que no hayamos revisado sus documentos, maestros. Hemos revisado cada uno de los documentos que ustedes van enviando. Por eso podemos retroalimentar la clase y bueno, principalmente mediante estas sesiones podemos retomar algunos de los trabajos que ustedes han ido desarrollando. Ya tenemos conocimiento de sus trabajos, ya tenemos conocimiento de sus presentaciones, de sus documentos, de sus infografías. Ya nada más yo estaré asignando la calificación, que como ya les comentaba, pues es competente o no competente su trabajo. No va a haber una escala de 0 a 10, sino únicamente van a tener o tienen competencia en el desarrollo de su actividad o no muestran esa competencia. En general, les comento, salvo algunos trabajos que no he podido abrir por el formato en el que lo enviaron, la mayoría de sus trabajos responden a las características que hemos solicitado. Si bien es cierto, como les comentaba al inicio, no se integró una rúbrica para cumplir con cada uno de los trabajos, estos trabajos tienen por sí mismas ya determinadas sus características a evaluar, que son o que están enmarcadas dentro de los contenidos que hemos venido revisando. Bueno, partiendo de ello, entonces, maestro, haciendo estas dos aclaraciones,
Vamos a revisar el trabajo siguiente. Únicamente a manera de conclusión de esta introducción, maestros, tendremos hasta el día de hoy y mañana para subir sus últimas actividades. Y les comento esto por lo siguiente, porque también a la hora de revisar sus actividades es muy notorio que no todos están entregando las actividades. Por ejemplo, hay quienes han entregado actividad 1, actividad 2, pero se brincan la actividad de 3 del primer módulo y después integran actividad 1 del segundo módulo, pero la actividad 2 no participaron y de ahí se brincaron a la actividad 3 y así, ¿no? Entonces yo les pido, maestros, que podamos cubrir las actividades de aquí a mañana y mañana estará habilitado el último módulo para que no nos saturemos de trabajo. Esa es la finalidad. Si yo aperturo el módulo 4, el último módulo, pues todos pasan al siguiente módulo, pero no contestan todas las actividades del módulo pasado. Entonces, maestros, mañana estará disponible el módulo 4 o yo les estaría dando tiempo para que cubran, ¿sí? Quienes van cumpliendo en tiempo y forma con sus actividades, que cumplan con la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 que está marcada para el módulo 2, también así para el módulo 3. Entonces, eso les pediría para que no se vean afectados principalmente en sus resultados. Bueno, vamos a dar continuidad. Dentro del módulo 2, maestros, hemos trabajado ya lo que son los organizadores, perdón, aquí me equivoqué, son organizadores curriculares, las secuencias didácticas, las situaciones de aprendizaje. Dentro del módulo 3 revisamos lo que es la estrategia didáctica, los recursos materiales y el manejo de grupos. Ahorita vamos a retomar un poco estos elementos para posteriormente desarrollar una conclusión final. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ingresar, maestros. Les voy a pedir bueno, ustedes me vayan siguiendo. Donde haya alguna duda, algún comentario, por favor, maestro, pues con toda confianza podemos ir participando y comentando, ¿sí? No he dicho que no quiera. Tratando de entender. Voy a entrar a la página del SIGAE, que es donde hemos estado realizando cada una de las actividades para poder darle seguimiento a sus actividades desde la propia página. Y de esa manera, pues, ir viendo cómo han ido avanzando y cómo han ido desarrollando algunas estrategias que tienen que ver con la educación multigrado. Entonces, el módulo 1 ya lo revisamos. Si recuerdan en la sesión pasada, hablamos del módulo 1 desde lo que fue la actividad recurrente. Recordarles, maestros, que revisamos lo que tiene que ver con organizadores curriculares. Entonces, ahí los organizadores curriculares, bueno, yo les presentaba algunas de las definiciones y conceptualizaciones que se encuentran dentro de lo que es el programa actual. Así rescatábamos algunas de las situaciones que tienen que ver con los organizadores curriculares. En conclusión, ahorita vamos a presentar algunos resultados, pero me gustaría también mostrar algunas de las actividades. Quiero decirles, maestros, que bueno, pues hemos mantenido esa participación baja. Apenas llevamos 47 trabajos portados y vamos a revisar algunos de los envíos con la finalidad de que a todos nos vaya quedando claro qué fueron esas actividades o esas estructuras curriculares. Vamos a revisar este de la compañera. Son al azar, pero bueno. Recordemos que en las estructuras curriculares, lo que nos corresponde revisar es que tenemos dos tipos de organizadores curriculares. Esto es a manera de retroalimentación, maestros.
Recordar que tenemos organizadores curriculares tanto de primer nivel como aquellos organizadores curriculares de segundo nivel. En concreto, ¿qué es lo que revisamos? Lo tenemos para todos, para educación desde preescolar hasta secundaria, tenemos este tipo de organizadores curriculares, como ustedes ya lo identifican y lo recordarán. Entonces tenemos que en conclusión, nuestros organizadores curriculares no son otra cosa más que nuestros temas, ¿no? Y nuestros temas que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes o nuestros alumnos dentro de lo que sería nuestra planeación. ¿Son esenciales para la planeación? Sí, porque los organizadores curriculares es lo que vamos a revisar con nuestros alumnos. No podemos omitir los organizadores curriculares. Entonces, como ustedes pudieron identificar en el primer formato que se les envió, la mayoría de ustedes retomaron esos organizadores curriculares como los están trabajando en clase y me parece muy acertado porque la mayoría de ustedes pudo identificar desde el primer momento cuáles son esos organizadores curriculares y qué función tienen dentro de la planeación, independientemente de si sea o no multigrado. Eso es un punto a favor que todos tienen. La mayoría de quienes entregaron estos organizadores curriculares identifican con claridad que tenemos dos tipos de organizadores curriculares. Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ustedes me dicen si hay alguna duda, si hay algún comentario. Esto también lo presentamos a manera general de conclusión al final de la sesión. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, regresamos un poco a nuestra página del SIGA. Esa fue nuestra primera actividad, los organizadores curriculares. Creo que en su mayoría tenemos todos una palomita, revisamos los materiales y aceptaron conocer precisamente esos organizadores curriculares. Un segundo paso importante dentro de lo que es la planeación multigrado y en general de todas las planeaciones educativas van a ser las secuencias didácticas. También identificamos con claridad cuáles son esos elementos o qué conforma la llamada secuencia didáctica. Dentro del documento que les presentamos, al que ustedes tenían que responder, bueno, aquí hay una baja participación. Yo les pedí que participaran, ¿sí?, en una actividad muy concreta. Ya en los últimos días han estado participando, pero bueno, les comento, de manera general, todos han aportado mucho a este tablero. Hemos visto participaciones importantes ya en el tablero. El día de ayer, antier, estuvieron aún subiendo información. Y bueno, aclarar, una vez que ya identificamos nuestros organizadores curriculares, el qué vamos a dar a conocer a nuestros estudiantes, en qué los vamos a formar, qué contenidos les vamos a dar, viene la segunda etapa. ¿Cómo les vamos a dar esos contenidos, no? Y para eso vamos a tener siempre 3 momentos. Y estos 3 momentos es importante que los clarifiquemos. Vamos a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero ese inicio, desarrollo y cierre no se tiene que dar en una sola clase. Puede darse en una semana, tal vez programamos actividades para una semana, bien puede ser todo el mes, un bimestre, y entonces vamos a tener actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. ¿Por qué les hablo de inicio, desarrollo y cierre en 3 momentos? Pueden ser por día o por sesión, pueden ser por semana, pueden ser por mes o pueden ser por bimestre. ¿Por qué? Porque en la planeación multigrado, lo que vamos a trabajar, podemos estar trabajando, por ejemplo, un contenido que hoy estamos revisando que pertenece a uno de los bloques y posteriormente revisar a otro de los bloques. ¿Por qué? Porque trabajamos con 2 grupos o 3 grupos simultáneamente. De repente estamos viendo, se me ocurre, el cuento con 5º grado de primaria y también estamos viendo el cuento con 2º grado. Los alcances son diferentes para cada uno y los vemos en diferentes fechas y los tenemos organizados en diferentes momentos, pero cuando trabajamos con ellos, podemos trabajar el mismo día que revisamos con 2º, podemos trabajar el cuento y podemos trabajar
También con quinto, el cuento, obviamente con sus propias características, y de esa manera estamos trabajando dos momentos diferentes, dos contenidos diferentes en dos grupos diferentes, ¿sí? De esa manera vamos a poder ir integrando lo que serían nuestras planeaciones multigrado. Pasemos a la siguiente actividad que revisamos. Disculpen si me voy un poco rápido, pero es para que podamos abarcar todo lo que hemos visto durante este curso y podamos ir clarificando algunos conceptos antes de llegar al último momento de la educación multigrado, que es la evaluación, ¿no? Bueno, nos vamos a regresar. Ahí veo sus aportaciones. Sus aportaciones tienen en la mayoría los tres momentos de la secuencia, que es el inicio, el desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Por aquí, cualquiera que nosotros revisemos, pues eso me habla de que hemos tenido y hemos dado un seguimiento importante a las actividades que vamos programando, ¿no? Bueno, esa fue nuestra actividad 2 del módulo 2. Aquí hubo un receso, espero hayan disfrutado de ese receso, ¿no? Situaciones de aprendizaje. Viene un elemento bien importante, del cual a veces nos olvidamos y pensamos que no es relevante para la planificación o la planeación multigrado, que serían las secuencias, perdón, las situaciones de aprendizaje. ¿Bajo qué situaciones, bajo qué condiciones, bajo qué contexto, bajo qué características vamos a formar a nuestros estudiantes o a nuestros alumnos? No en todo momento vamos a trabajar de la misma manera, porque depende del contexto, depende de las situaciones, depende de los momentos, depende del propio estado de ánimo de los estudiantes y nuestro propio estado de ánimo. De repente, en estos momentos en los cuales vivimos, pues ha sido muy difícil trabajar con nuestros estudiantes. Si de por sí era difícil trabajar de manera presencial con nuestros estudiantes que estaban compartiendo un aula y estaban trabajando diferentes grados, imagínense ahora que estamos trabajando bajo estas situaciones de pandemia, ¿no? Recluidos desde un aula, en el mejor de los casos, manteniendo comunicación con ellos vía el teléfono de papá, vía el teléfono de mamá, el dispositivo de algún familiar incluso. Y entonces esto ha venido a complicar esa situación. Pero estas situaciones precisamente de aprendizaje es lo que nos permite planificar cómo es que vamos a llegar con ese aprendizaje a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. ¿Por qué es importante clarificar la situación de aprendizaje? Porque si no partimos de aquello que es trascendental, como es nuestra situación de aprendizaje, difícilmente vamos a lograr un aprendizaje en nuestros alumnos. Entonces, yo les recomiendo, aquí cuando nosotros tengamos que trabajar la situación de aprendizaje, seamos lo más claro, lo más preciso, lo más conciso al establecer nuestra situación de aprendizaje. Es decir, a planear y a desarrollar nuestra situación de aprendizaje considerando el contexto, considerando el entorno familiar, el entorno del niño, para que de esa manera podamos tener una buena planificación. Entonces, aquí vamos a revisar algunas de las actividades que también varios de ustedes agregaron. Aquí yo les pedí, vamos a trabajar con esta presentación. Y bueno, aquí fíjense, la compañera nos puso concepto y condiciones para el diseño de la situación de aprendizaje. Y dice aquí, son categorías mediante las cuales se organizan los aprendizajes esperados. Puede ser ejes temáticos. Recuerden que en la situación de aprendizaje tenemos que relacionarlo con la estructura curricular. 2, temas a partir de los cuales se organizan los contenidos del programa. Si no tenemos claridad en qué tema vamos a trabajar, pues también ahí vamos a tener un problema porque no vamos a realizar o a diseñar una estrategia de aprendizaje, perdón, una estrategia de enseñanza
para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, es importante que nosotros vayamos clarificando esos elementos. Aquí la compañera pues nos habla también de la secuencia, nos habla de la situación, como ya lo mencionamos, son actividades que se articulan con todos los elementos que hemos venido revisando. Y bueno, pues aquí al final también yo les compartía estos elementos, tiene que ver con el currículo, tiene que ver con la situación, tiene que ver con el estudiante o con el alumno en este caso. Y de esa manera nosotros podremos articular una situación de aprendizaje. Más adelante vamos a retomar esta parte porque es, creo que, fundamental para poder desarrollar nuestra planeación. Vamos a regresarnos un poquito. Y bueno, por último, yo les coloqué esta infografía donde precisamente rescatábamos todos y cada uno de los elementos que hemos retomado. Por ejemplo, aquí nos mencionaba qué son los organizadores curriculares, y aquí había un resumen muy básico. ¿Qué es una secuencia didáctica? También aquí podemos volver a revisar si no nos quedó tan claro qué es una secuencia didáctica. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Y creo que la situación de aprendizaje es un elemento fundamental. Les decía, vamos a retomarlo porque es donde se estructura precisamente esta parte del currículo, ¿sí? Pero la parte curricular respecto a los contenidos, la parte de cómo vamos a ejecutar ese currículo y la última, cómo vamos a llegar al estudiante, bajo qué condiciones, con qué estrategias, con qué elementos vamos a trabajar ese currículo con los estudiantes. Entonces, es por ello que debemos centrar mucho la atención cuando nosotros planteemos nuestra situación de aprendizaje. Bueno, eso fue nuestro módulo 2. Hubo algunas situaciones dentro de las actividades recurrentes a las que considero ya se les dio respuesta. Y bueno, enhorabuena, hemos concluido el módulo 2. Vamos a pasar en este momento, maestros, al módulo 3 para retomar igualmente de esta manera muy concisa aquellos elementos que vamos viendo. Déjenme revisar el chat, si hay algún comentario, damos... Bueno, solamente... Me dicen si no ven la presentación. Ya estamos en el módulo 3. Vamos a abrir esto un poquito más. Nos encontramos aquí en el módulo 3. Después de haber concluido que algunos de los elementos básicos para la planeación multigrado y la metodología multigrado son, primero, los organizadores curriculares, 2, las situaciones de aprendizaje, 3, la secuencia didáctica, llegamos a un cuarto elemento básico para toda planeación. Y el cuarto son las estrategias didácticas. Una vez que ya tenemos los elementos principales, ahora, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes puedan apropiarse de esos elementos curriculares, de esos temas, de esos contenidos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir, ¿sí?, de algo que se va a llamar estrategias didácticas. Pero estas estrategias didácticas, como ya bien lo revisamos y ustedes también ya leyeron el documento y ahorita vamos a comentarlo, las estrategias didácticas tienen dos momentos bien importantes. Uno, considerar qué es una estrategia de enseñanza. Primero, ¿cuál es la estrategia de enseñanza? ¿Qué características o qué elementos yo considero para enseñar? Y la otra, ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje? Hemos, por muchos años, y bueno, la mayoría de ustedes también conoce, por muchos años hemos hablado indistintamente del proceso enseñanza-aprendizaje.
Después se cambió un poco, invertirlo y decir el proceso aprendizaje-enseñanza. Bueno, Pero realmente son dos procesos diferentes. Hablar del proceso de enseñanza es el proceso que nos corresponde como docentes. ¿Qué voy a hacer para enseñar? ¿Sí? Y el proceso de aprendizaje le corresponde a nuestro estudiante. ¿Qué va a hacer para aprender? ¿Sí? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué habilidades ha desarrollado, qué procesos cognitivos ha fortalecido, etcétera? Eso tiene que ver con estos procesos eh, encaminados hacia la estrategia de aprendizaje. Y nosotros debemos fortalecer a través de nuestras estrategias de enseñanza esas estrategias de aprendizaje que tiene el estudiante. Este es un punto fundamental. Si nosotros lo vemos, lo seguimos viendo como ese binomio de estrategia, enseñanza-aprendizaje, pues a veces solamente nos quedamos en la estrategia de enseñanza, no logramos articular con la estrategia de aprendizaje. Y si la invertimos y solamente vemos las situaciones o las condiciones de aprendizaje, hemos resumido las condiciones de aprendizaje muchas veces a las tipologías que han surgido de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, han surgido que existe una tipología de aprendizaje, que el niño es kinestésico, que el niño es auditivo, pero esa es una tipología. Entonces, hasta que nosotros podamos ver de dos maneras diferentes que son procesos que sí se intercalan, pero con la experiencia y las habilidades del docente para que a partir de mis estrategias de enseñanza fortalezca las estrategias de aprendizaje del estudiante y pueda articularlas de tal manera que construya un aprendizaje sólido, un aprendizaje, si quieren ahora llamarlo aprendizaje auténtico, si lo quieren llamar aprendizaje significativo, pero es cuando articulamos esos dos elementos. Espero que nos haya quedado claro esta situación de la estrategia de aprendizaje. Aquí yo precisamente les colocaba y mi intención era construir un álbum importante de estrategias que ustedes pudieran compartir al final. Y bueno, pues tenemos aquí los resultados de este álbum de estrategias didácticas. Aclarando, la estrategia didáctica se compone o se estructura a partir de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y entonces tuvimos resultados, pues buenos, tal vez no, yo les decía al inicio del curso, si cada quien aporta una estrategia, cuando concluyamos la actividad vamos a tener 100, si aportamos 3 tendríamos 300 estrategias, pero ¿qué creen? Pues hubo poca participación y solamente pudimos recopilar aproximadamente 32 estrategias, ¿sí? Y ahí están las estrategias no son mías, las estrategias son de ustedes, son estrategias que les han resultado, que les han dado buenos resultados y que las proponen para compartir con sus compañeros. Ojalá las revisen y aquellas estrategias que les puedan ser útiles, las apliquen, porque esta es la parte enriquecedora del curso. Imagínense que un maestro domine 100 estrategias, qué padre sería, ¿no? Pero de repente nos casamos con una estrategia que hemos utilizado y la utilizamos todos los ciclos, ¿no? Con las mismas intenciones, esperando que nos dé los mismos resultados y solo les comento algo. Los niños cambian, sus formas de pensar cambian, sus formas de actuar cambian, ¿no? Entonces tenemos que ir actualizando ese bagaje de estrategias que tenemos. Entonces, en conclusión, pues bueno, aquí agradecer vamos a pasar rapidísimo a Luis, a Irma, Vicente, Nidia, Josefina, Yadira, Nayeli, Ana Ramírez, Dulce Maritza, Lisette, Laura Sánchez, Jenny Fernández, Arcelia Ávila, Rosa Ivette, Rebeca, Ana Karen, Laura González, Sandra Altamirano, Maika Jiménez,
Yesenia, Jessica, Patricia, Blanca, Laura Lira, Liliana, Héctor, Rosaura, que no concluyó su actividad, Almadelia, Susana, Noemí. Y bueno, pues gracias por su participación y colaboración. Pues aún podemos generar más participaciones. Tenemos la tarde de hoy y un poco de tiempo de mañana para que puedan agregar sus estrategias. Es muy bueno compartirlas. De esa manera, les decía, tendremos un bagaje importante de estrategias. Y bueno, estas estrategias, les decía, tienen que responder a los elementos anteriores. Estas estrategias tienen que, por así decirlo, intercalarse o integrarse y dar respuesta a a los organizadores curriculares, a nuestra secuencia de aprendizaje, a nuestra propia situación, y con esto pues estaríamos llegando casi a la parte final, ¿no? Con el estudiante para que ellos puedan realmente adquirir conocimientos y generar aprendizajes. Esta es una de las situaciones bien importantes. Después viene aquí esta parte que me pareció, alguien también mencionaban en la actividad recurrente, faltaron recursos materiales, faltaron en este caso actividades para el manejo de grupo. Considero, maestros, que esta es la parte enriquecedora de cada uno de nosotros. Yo les puse aquí esta actividad, este video, no con la finalidad de que copiemos las estrategias, porque les decía, los contextos cambian, las situaciones cambian. Dentro de las actividades que el maestro Zenobio por ahí tiene en internet, que son muchísimas, que como bueno, ustedes ya lo conocieron en este video, tal vez algunos ya habían visto sus videos, han estado en algunas de sus conferencias, pues es una persona que ha trascendido en el trabajo de las escuelas multigrado, aun cuando ya no existe este programa de escuelas, pues él fue en su momento pues el coordinador a nivel nacional y que ha hecho grandes aportes para la educación multigrado, ¿no? Tal vez no como se quisiera, porque el plan 2005 que desaparece en 2011, por ahí, cuando desaparece, pues se queda realmente fragmentada la educación multigrado. Ahorita vamos a retomar unas características de estos programas, que si bien es cierto, los contenidos no son los mismos, si bien es cierto, ha cambiado de contenidos, hablar de organizadores curriculares, lo que se han quedado son las estrategias. Y esto es lo que vamos a retomar para nuestro curso. Aquellas estrategias que me permitan o que me puedan agregar elementos importantes para la planeación multigrado. Bueno, pues aquí estaba este video. La intención era, maestros, que reflexionemos, que veamos la situación, nosotros cómo estamos manejando a nuestro grupo, qué características podemos rescatar, cómo yo trabajo al grupo, cómo yo comparto mis materiales, cómo los elaboro, qué materiales elaboro, cómo estos materiales llegan precisamente a mis estudiantes. Y bueno, por ahí un mensaje que también les dejó el maestro Popoca, con quien, bueno, hemos participado en algunas ocasiones y bueno, pues ahí estaba dirigido el mensaje precisamente a ustedes, maestros. Y entonces la actividad aquí, bueno, fue plasmar nuestra experiencia en el aula. Lo que hace enriquecedora esta participación es cómo yo trabajo con mis grupos, cómo yo me desarrollo con mis grupos, cómo manejo mis grupos, ¿no? Y esa era la intención de este recurso, ¿no? Concientizarnos un poco. Los materiales, hoy encontramos infinidad de materiales. Podemos trabajar desde una hoja de periódico, podemos hacer bastantes actividades con una hoja de periódico, depende de qué, de nuestra actitud, de nuestras situaciones tal vez personales, del compromiso que tenemos con nuestros estudiantes. Aquí voy a abrir un paréntesis
y les voy a comentar alguna vez, bueno, una anécdota, alguna vez trabajando yo atendía grupos, en este caso era un grupo de segundo y un grupo de cuarto grado, entonces yo trabajaba, si no mal recuerdo todavía era eh, el modelo 94, por ahí algo así. Entonces estaba trabajando y con ellos, pues, en alguna de las lecturas, si no mal recuerdo, la lectura se llamaba en ese tiempo, tal vez alguno de ustedes recuerde la lectura, La fiesta de Don Gato. En español teníamos el libro de español y español actividades. Y la lectura se llamaba el libro de Don Gato, donde hacían unas máscaras, etcétera, ¿no? Y cómo trabajaba en ese momento, estaba trabajando con cuarto y segundo, atendía a los dos grupos, y lo que se me ocurrió para ver algunas características que estábamos trabajando en segundo o algunos contenidos, como tenía que ver la temperatura y estas situaciones, y la condensación ¿cómo se llama? En este caso de los materiales. Y bueno, también estábamos viendo la lectura y cómo montar una obra de teatro, etcétera. Entonces lo que hicimos en ese momento pues fue crear una máscara de papel maché. Hicimos una máscara de papel maché en alguna de las actividades, pero dentro de esa también necesitábamos para trabajar el papel maché, pues necesitábamos obviamente hojas de periódicos, y los niños se iban entreteniendo como a muchos nos pasa, ¿no? Cuando estamos haciendo limpieza, de repente encontramos las revistas, los recortes, etcétera, y nos ponemos a leer, ¿no? Y entonces iban surgiendo ahí comentarios acerca de lo que ellos encontraban en las hojas de periódico. Y bueno, pues se fue enriqueciendo la clase. También dentro de esta misma actividad, pues teníamos que ver que los materiales, teníamos que preparar el engrudo y eso aprovechamos para medir la temperatura, los cuántos grados servía, en este caso el engrudo, porque comenzaba a sacar burbujitas, ¿no? Que era lo que los niños decían. Y bueno, yo recuerdo que me llevé por ahí un termómetro que mi mamá tenía en la cocina para medir a los cuántos grados comenzaba a hervir la temperatura, estos termómetros de aceite, ¿no? Porque pues uno de mercurio pues no nos sirve, ¿no? Entonces, eh, y esas actividades todas las fuimos enlazando tanto con segundo grado como con cuarto grado. Y cuando terminamos, los niños de segundo pues hicieron su máscara, aprendieron en este caso, de la temperatura, aprendieron algunas situaciones de la noticia, ¿no? En el caso del periódico que iban revisando y que también lo estábamos revisando en cuarto grado. Entonces, cada uno, fíjense, en una sola actividad pudimos tener diferentes resultados. Entonces, también tiene que ver con esta situación de cómo utilizo los materiales y a qué materiales puedo recurrir, cómo los puedo utilizar, cómo los implemento. Y les decía por eso, no es tan necesario que nuestra actividad de un día tenga inicio y cierre ese mismo día, porque tal vez nosotros vimos resultados con las máscaras 3 días después, hasta que se secaron, después las pintamos, después de varios días hicimos la obra de teatro. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A ciertos elementos que debe tener la planeación y que ahorita vamos a revisar como parte de la conclusión. Pero por ahí les adelanto a ser flexibles, a ser congruentes, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar estos recursos y también el manejo del grupo, porque el manejo del grupo se torna o se da en función de las actividades que nosotros les pongamos. A veces pensamos que gritando pues vamos a controlar el grupo. No, el grupo lo vamos a controlar dándole qué hacer, dándole situaciones auténticas que les generen aprendizaje, y en función de eso vamos a ir generando nuevas conductas dentro del grupo, y obviamente nosotros no tendremos que ejercer control del grupo, sino tendremos que saber cómo interactuar con el grupo, ¿no? Y tal vez esto es a lo que nos referimos con ese manejo de grupo.
Bueno, en conclusiones, aquí les presentamos también una infografía que tiene que ver con el manejo del grupo, esta metodología activa que también algunos mencionaron que utilizan dentro de sus planeaciones. Y bueno, al final les pedí una propuesta de planeación. Me parecieron bastante interesantes también las propuestas que enviaron, aunque solo fueron 27 por ahí, 27 propuestas, pero bastante enriquecedoras también sus propuestas. Algunos mencionaban qué condiciones tenían, que eran las que estaban usando para el diagnóstico, que las utilizaron al inicio, pero bueno, ahí tenemos elementos importantes que podemos ir rescatando para una planeación. Tal vez no podamos hablar, fíjense, les recalco esto, en lo que es la educación multigrado, no podemos hablar de planeaciones universales con las mismas características, porque nuestros grupos son diferentes. Si de por sí cuando trabajamos con un grupo es complicado, cuando trabajamos con dos grupos, pues se convierte en mucho más laborioso. Y si trabajamos con tres grupos, ¿no? Si tenemos primero, segundo y tercero, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, las planeaciones tienen que ser planeaciones individualizadas para el grupo que tenemos. Si nuestro grupo lo conforma cuarto, quinto, sexto, pues va a ser una planeación para nuestro grupo, donde nosotros integremos a nuestros tres grupos, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, o los grupos que tengamos, los integremos bajo una misma planeación. También en la actividad recurrente mencionaban, ya me di cuenta que es complicado trabajar con diferentes grupos. Sí, pero no imposible. Consideramos que todo esto, hay un trasfondo, ¿no? Esta situación de dejar al olvido la educación multigrado cuando tenemos un porcentaje importante de instituciones que trabajan bajo estas condiciones. Entonces, es Es que ahí donde tenemos que rescatar se nosotros ve. y tratar de Es que proponer estoy así caliente. estrategias multigrado, pero desde la función de los propios docentes, desde la práctica del propio docente que está en multigrado, y por qué no también de los que no están en multigrado, pero están interesados en cómo se lleva a cabo este tipo de estrategias, de metodología, de planeaciones multigrado. Por ahí, en un momento les comparto, hace algunos años, como ustedes saben, pues hubo un documento, Yoltoca, si no mal recuerdo, que además es de dominio libre, puede cualquier ingresar, les voy a compartir el link, donde se trabajó con algunas estrategias, lo hicieron docentes de otra universidad fuera del estado, pero que participaron un grupo significativo de maestros. Se los voy a compartir por si alguien quiere rescatar algunos elementos de cómo se dio en ese momento la educación multigrado. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con esta última actividad del módulo, de este módulo, del módulo 3, y bueno, por ahí aparece una actividad recurrente, nuevamente, pues tenemos un buen número de participaciones, llegamos al menos a 23, pero lo que les comentaba, me gustaría que todos, maestros, si tenemos en promedio los 47, 43 que están participando continuamente, respondan estas actividades para que no se vean afectados en su resultado, ¿no? Bueno, vamos a pasar por último, ya para ir cerrando esta actividad. Ya revisamos en general hasta dónde hemos avanzado en este momento con nuestro programa de metodología y experiencias en educación multigrado. Vamos a pasar a aquellas recomendaciones para la planeación multigrado. Estas son bien importantes que ustedes las consideren y las tengan presentes cuando estén realizando su planeación. Primero,
Recuerdo que en la última actividad, en la actividad recurrente, yo les preguntaba por ahí, ¿qué hacen cuando por situaciones ajenas tienen que modificar su planeación? ¿Cambian los contenidos o cambian la estrategia? Varios de ustedes mencionaron que cambiaban la estrategia, algunos mencionaron que cambiaban el contenido. Les comento, lo más acertado es cambiar la estrategia, ¿sí? El contenido no lo vamos a cambiar porque el contenido está ahí. Les tenemos que enseñar a que aprendan a sumar. Bueno, pues tenemos que enseñarles a que aprendan a sumar. No podemos borrar ese contenido y decir, bueno, pues mejor que ya no aprendan a sumar, ¿no? Tenemos que enseñarles a que aprendan el uso de la tilde, ¿no? Bueno, pues tenemos que enseñarles eso. Pues no me importa, ya que no lo aprendan y mejor nos ponemos a ver una película. No, eso no funciona así. Tenemos que cambiar la estrategia. Tal vez no me da tiempo, pero puedo recurrir a otra estrategia donde aprendamos en conjunto y donde veamos de manera más clara, tal vez no con mucho tiempo, porque no lo tenemos, y vamos a ver cómo se les enseña a sumar, ¿no? Entonces tenemos que cambiar estrategias, no debemos cambiar contenidos. De repente es algo muy común, nos llaman a alguna reunión y decimos, bueno, pues estábamos viendo esto, pero para, entre comillas, ¿no? Lo voy a utilizar así. ¡Ay, no eh, manches! Vamos a cambiar esto y les pongo otra actividad y ya nunca retomo el tema. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues va a haber una laguna, ese tema no lo vieron. Entonces, ojo, cambiar estrategias, nunca cambiar contenidos. Y bueno, pues en función de eso, vamos a hacer estas recomendaciones. Primero, toda planeación debe ser flexible. Es cierto, es una guía de trabajo, pero debe permitirnos ajustes para mejorar el proceso de enseñanza o los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Ya aclarábamos un poquito esto de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. El proceso de enseñanza es cómo yo voy a enseñar, qué voy a hacer para enseñar, cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, y los procesos de aprendizaje le corresponden a nuestro estudiante, pero cómo esos procesos de enseñanza van a permitirle alcanzar aprendizajes a nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que ser flexibles. No porque escribí que en mi planeación que esto lo voy a realizar así, pues lo tengo que realizar en el momento así. Y aquí alguna de las compañeras escribía, compañeras maestras escribía, que cambiaba las estrategias porque veía que el niño se estaba aburriendo o porque no estaba poniendo atención. Y entonces tienes que cambiar la estrategia. Es cierto, tenemos que cambiar la estrategia cuando estamos viendo que no nos funciona. Siguiente, debe ser permanente. La planeación debe ser permanente. Siempre tenemos que planear y tenemos que planear en función del grupo, en función de los estudiantes que tenemos. De repente es muy dado que hicimos un buen diagnóstico, esa es otra característica que también fue tocada en la actividad recurrente, una compañera o compañero que puso los puntos para la planeación y dijo que debe haber un excelente diagnóstico. Claro, nuestro diagnóstico es esencial. Y bueno, ojalá aquí no pase, pero yo me he encontrado en algunos otros cursos cuando yo les pido la planeación a mis maestros, me llevan la planeación, pero me llevan una planeación que se descargaron de internet, ¿no? Que está completa, pero que desafortunadamente no está condicionada o caracterizada para el diagnóstico que yo realicé. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues una planeación para otro lugar, para otros niños, pero no para mis niños, no para mis estudiantes. Entonces, tenemos que hacer una planeación en función del diagnóstico, pero en función del diagnóstico que tenemos con nuestros estudiantes. Si lo hacemos de manera diferente, ¿qué va a suceder? Pues no vamos a encontrar los resultados porque esa planeación está hecha para otros estudiantes, no para mis estudiantes. Debemos ser precisos. Debemos ser precisos, se refiere al trabajo, ¿sí?
a los contenidos curriculares que vamos a revisar, a la situación del docente, a la situación del alumno, y donde nosotros podamos, les decía hace un rato, intercalar todos estos elementos para hacer precisa nuestra forma de llegar con el conocimiento y obviamente provocar aprendizaje en nuestros estudiantes. Si no lo hacemos así, va a ser muy complicado que nosotros logremos los aprendizajes esperados. Bueno, siguiente, perdón, relevante. Bueno, todo docente debe planear, ¿sí? Y no me refiero a que nos quedemos ahí volando, ¿no? Debemos planear, debemos hacer nuestra planeación. Si bien la hacemos semanal, por sesiones, bimestrales, les decía semanales, pues tenemos que hacerla porque no puede ser que lleguemos a nuestra clase sin saber qué vamos a hacer. Hoy en día, bueno, en las modalidades presenciales, muchas veces, revisando o visitando algunas escuelas también, pues yo veía que a la hora de tomar la clase o a la hora de dar la clase, muchos de los maestros, por ejemplo, estaban viendo el uso de la B, ¿no? Y recurrían a su teléfono en ese momento para ver a qué se refería el uso, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Una, o no planeaste o no revisaste tus contenidos o qué está sucediendo. Si no estás llevando a cabo ese procedimiento, pues seguramente vamos a tener aprendizajes diferentes. Ahora, eso sucede con un grupo, pero ¿qué pasa cuando tenemos multigrupos dentro de una sola aula, ¿no? O en este caso tenemos un aula multigrado. ¿Qué va a suceder? Pues difícilmente vamos a alcanzar y se nos va a complicar mantener el control del grupo. Y no es que tengamos que mantener el control, hace un rato les decía, es ese manejo grupal que tenemos que hacer acertadamente. Bueno, entonces se va a convertir en un proceso relevante. La otra característica importante, debe existir una adecuada coherencia entre la planeación del aula, fíjense, entre lo que vamos a llegar a hacer a nuestra aula, con los contenidos. No puede ser que de repente vamos a ver algún contenido, ejemplo, se me ocurre, vamos a ver volcanes, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con los volcanes en sexto grado por ahí, ¿no? Y de repente el contenido no tenga nada que ver con la planeación que hicimos. Suele suceder, ¿no? Tal vez se nos pasa por ahí, no tenemos cómo revisarlo, cómo realizarlo, y entonces se vuelve un poco incongruente, y en lugar de que el niño termine viendo un tema interesante, bueno, pues termine solamente viendo, pues estuvo bonito, ¿no? Pero no logré un aprendizaje. La otra debe ser pertinente a aquellas competencias que queremos desarrollar, aquel logro que tiene que ver, pero obviamente también tiene que ser pertinente con los avances que estamos viviendo en el momento. De repente llegan niños a la clase y dice, bueno, es que yo encontré esto, yo revisé, pero como solamente estamos considerando los contenidos, nos cerramos y decimos, sí, pero eso no, es lo que yo te doy. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Hoy en día, pues, esta pertinencia también se hace necesaria. Revisar cuánto ha avanzado, ¿no? Los conocimientos, cuántas aportaciones nuevas hay, y de esta manera, pues bueno, que nuestra planeación sea pertinente a las competencias que vamos a desarrollar, pero también a las condiciones actuales de conocimiento. Prospectiva, que tengamos esa visión de prevenir, que estemos viendo hacia el futuro, ¿no? Hacia más allá de lo que vamos a realizar en ese momento. Entonces hablamos de un proceso de previsión que permite una visión global anticipada y proyectiva de la tarea educativa, ¿no? Hacia dónde queremos llegar con nuestro trabajo, con nuestra planeación. Únicamente se va a quedar en revisar o trabajar en su cuaderno
o llenar planas, tal vez ya no se hace mucho, ¿no? Pero aún hay quien recurre constantemente a situaciones parecidas. Participativa. Aunque es responsabilidad del docente, la planeación hoy en día requiere de participaciones, ¿no? Requiere de que veamos cómo se está llevando a cabo alguna situación en la comunidad, la participación de los padres de familia, la participación de las autoridades educativas, la participación de la dirección de la escuela. Entonces, nuestra planeación debe considerar todo eso. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia donde los niños van a participar, van a hacer una mesa de debate y de repente no tenemos con quién presentarla. Bueno, pues dentro de la propia escuela, dentro de la propia institución o dentro de nuestra comunidad podemos invitar porque va a haber una participación de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, esa planeación no tiene que ser limitativa, tiene que ser participativa, tiene que ser inclusiva. Funcional. La planeación debe ser un proceso que oriente de forma ágil al docente. Y esto es a lo que me refiero. Su planeación tiene que ser de ustedes, maestros. Su planeación tiene que ser, si yo hago una planeación, es que esa planeación es para mi grupo, pero esa planeación también es para mí. ¿Qué pasa cuando utilizamos una planeación que alguien más hizo? Que se nos hizo fácil copiarla del libro tal, que se nos hizo fascinante porque la encontramos en internet y tuvimos una planeación extensísima, bien bonita, con actividades. Pero ¿qué creen? No la podemos aterrizar y además yo docente no me identifico con esa planeación. Si no me identifico con esa planeación, no me va a ser funcional. Estará bonita en el documento, se verá bonita en la pantalla, pero ¿qué creen? No la vamos a poder aterrizar. Entonces, nuestra planeación tiene que ser única, nuestra planeación tiene que ser para nuestro grupo, nuestra planeación tiene que ser para el momento, ¿sí? Tal vez para nuestro grupo nos funcionó, pero para el que viene, para el próximo ciclo, no nos va a funcionar porque van a ser características diferentes. Entonces, todos estos elementos que les acabo de mencionar, maestros, debemos conjuntarlos o debemos tenerlos presentes cuando nosotros elaboramos nuestra planeación, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a articular un plan exprofeso, un plan propio, un plan hecho para mi grupo multigrado. Si yo considero otro plan, el plan que hicieron en Hidalgo, el plan que hicieron en el Estado de México, que hizo la compañera de Terrenate, pero yo estoy en Ixtenco, pero yo estoy en San Pablo, Apetatitlán, o yo estoy en cualquier comunidad, no me va a servir. No me va a servir porque no son las mismas condiciones. Entonces, estos elementos, maestros, hay que rescatarlos cuando hagamos nuestra planeación. Y por último, vamos a concluir con estos elementos básicos para la planeación multigrado. Estos elementos básicos que ya estamos revisando. Y bueno, primero, a manera de conclusión, maestros, hemos revisado hasta el momento. Disculpen. Hemos revisado hasta el momento 4 elementos. Primero, revisamos las estructuras curriculares. Ahí comprendimos que tenemos estructuras curriculares que comúnmente están establecidas en los documentos oficiales como primer y segundo nivel, pero que nosotros identificamos y en la práctica también como temas y subtemas. Punto número 2, tenemos una situación de aprendizaje, es decir, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar y cuándo lo vamos a enseñar? ¿Bajo qué situación de aprendizaje estamos trabajando? Punto número 3, importante, la secuencia didáctica. Ya dijimos qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y cuándo lo vamos a enseñar. Ahora, en los momentos en los que vamos a enseñarlos, va a haber un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Y después vienen nuestras estrategias didácticas. Ya tenemos qué voy a enseñar, bajo qué condiciones, cómo lo voy a enseñar, con qué lo voy a enseñar, ¿sí? Con mis estrategias. Entonces, tengo que generar
estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Entonces, ya tengo esos 4 momentos trascendentes: estructura curricular, situación de aprendizaje, secuencia didáctica, estrategias didácticas. Dentro de mis estrategias ya identifiqué las de enseñanza y ya identifiqué las de aprendizaje, y vienen esas otras herramientas, ¿no? Herramientas y recursos materiales. Y también el manejo de grupo. Cuando yo integro todo esto, cuando yo integro todo esto que acabo de ver, el manejo de grupo se tiene que hacer mucho más empático, mucho más flexible, mucho más agradable, porque he realizado y he pensado algo que les voy a compartir a mis estudiantes en función de lo que ellos necesitan, porque hice un diagnóstico, porque detecté necesidades de aprendizaje, porque detecté situaciones de la comunidad, porque conocí a los padres de familia, porque conocí las condiciones en las que se encuentran mis estudiantes. Y entonces, tal vez mi programa no va a ser el mejor, perdón, sí, mi programa no va a ser el mejor, mi planificación no va a ser la mejor, pero está hecha mi planificación para responder a ese grupo. Y si hago una planificación que responda a ese grupo, voy a tener resultados de ese grupo, ¿sí? Y esos resultados tal vez sean positivos o negativos, no lo sé, pero vamos a llegar al último momento que tiene que ver con la evaluación. Y este momento de la evaluación, que como ya sabemos existe una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero hay algo más importante: yo cómo evalúo, ¿sí? Y cuando nosotros estamos evaluando, estamos preguntándonos que aquello que evalúo es realmente lo que mis estudiantes están aprendiendo, o solamente estoy evaluando algo que se me ocurrió evaluar porque saqué una planeación que no tenía que ver con mis estudiantes y entonces no sé cómo aprenden mis estudiantes, pero yo los evalúo de esa manera, ¿no? Por ahí ya en este último módulo que estará disponible, les hago hincapié, estará disponible mañana. Por ahí está colocado ya un video para que ustedes vean esta importancia del cómo evaluar, ¿no? Si como evalúo mis estudiantes aprenden, pues tenemos un problema, tenemos situaciones que hay que reflexionar y hay que analizar. Entonces, maestros, de manera general, esto es lo que hemos revisado hasta el día de hoy en nuestro módulo, perdón, en nuestro curso. Nos queda este módulo pendiente, pero este módulo pendiente, maestros, sí les quiero pedir, maestros, encarecidamente que contesten las actividades que nos faltan entre el día de hoy y el día de mañana, y mañana estará disponible el último módulo para que cerremos ya este curso y podamos ahí compartir algunas experiencias en otra actividad que les voy a colocar dentro del módulo, ¿sí? Les voy a compartir, maestros, en este momento algunas de los enlaces por el chat. Cópienlos, péguenlos, guárdenlos. Ajá. Bueno, el primero, maestros, es este documento que ya les comentaba, que se llama Yoltoca, que fue una estrategia o estrategias para la educación multigrado realizado hace un par de años, en el 2018, si no mal recuerdo. Por ahí crearon este trabajo donde participaron tal vez varios de ustedes, también participaron en este programa. Y bueno, hay algunas estrategias que pueden rescatar. Ese es el primer documento. Posteriormente también se les colocaré el enlace en el SIGA, pero me interesaba que hoy lo compartiéramos. Otro de los documentos que les voy a compartir, maestros, Los motores. Para preguntarles de la búsqueda. este documento que tiene que ver con una antología de álbumes de documentos multigrado. Ahorita lo vamos a abrir.
en un momento, permítanme. Nada más para que lo conozcan, tiene algunas características importantes de la educación multigrado. Muchos de los, bueno, les comento, estos documentos, a ver, creo que ahí no se copió bien el enlace, permítanme. A ver, se los presento. Sí está el copiado del enlace, solo. Miren, es este documento, maestros. Este documento, aunque bien es cierto que es del programa 2005, les hacía el comentario, no se fijen tanto en los contenidos, tratemos de aprovechar eh, las estrategias que nos daba este programa. Como ustedes saben, pues este programa desapareció, pero es bastante interesante bueno, conozcan aquellas actividades que se realizaban y que muy acertadamente, pues, eh, daban aportaciones relevantes para la educación multigrado. Aquí yo se los presento, ese es el documento que les acabo de enviar. Es una antología, es esta antología. Aquí van a encontrar también libros para el maestro, todo es de ese programa del 2005, pero sobre todo me interesa que revisen los llamados ficheros de lo que era la educación multigrado, porque ahí tenemos importantes estrategias, ¿sí? Para la educación multigrado. Y les decía, rescaten las estrategias, no se vayan al contenido, porque los contenidos, pues bueno, difieren un poco de lo que ahora vemos. Pero estas estrategias eran relevantes, incluso algunas estrategias se han retomado en documentos actuales, pero véanlas, son estrategias que nos pueden servir o que les pueden servir muchísimo para la educación multigrado. Bueno, ese es el otro documento que les quería compartir, les voy a copiar el link completo para poderlo compartir. Entonces les voy a compartir aquí nuevamente este documento. No, sí aparece así. Bueno, ya cuando lo copien se activa el enlace. Si no, me indican y se los vuelvo a compartir. El siguiente elemento, maestro, que les voy a compartir. Este documento es para secundarias, también es un material cuando estaba esta modalidad de multigrados. Si alguien está en secundarias puede consultarlo, también tiene directamente una antología de materiales para secundaria multigrado. Y bueno, les decía lo mismo, rescaten únicamente aquellos elementos que les permitan trabajar con sus grupos, no tanto los contenidos, sino aquellas estrategias que les pueden servir. Y bueno, el otro documento que les quiero compartir. Buenas tardes, doctor. La liga que les mandé es la que usted no podía abrir, que le sale con el google.com. Ya la copié y es esta. Aquí está la de 7 Google de antologías y álbumes. A ver, perdón, ¿me repite, maestra? Sí, de lo que les estaba proyectando a los docentes de antologías multigrado, que no aparecía el link. Ya lo Sí. copié, se los acabo de mandar.
Sí. para que aquí pueden acceder ya más fácil, porque si lo ponen como lo mandó de Antología Multigrado, álbum educación, los manda al buscador. Entonces ya ahorita entré y esta que les envié, con esa sí entran a la página que usted nos No. sugería. Bueno, entonces ahí tienen estos elementos para la educación multigrado. Les decía, desafortunadamente, como ustedes saben y con los documentos que ya hemos revisado respecto a la educación multigrado, pues tenemos esas carencias. Hoy no hay un programa nacional de educación multigrado. En consecuencia, no hay metodologías, estrategias a seguir en la educación multigrado y trabajamos con las estrategias de la educación normal, ¿no? Entonces, maestros, pues esta es la participación del día de hoy de su servidor. Espero haya contribuido un poco a esclarecer aquellas cuestiones que se puedan ir generando durante las sesiones. Les comento nuevamente las sesiones del módulo siguiente, pues las abriré hasta el día de mañana. Me interesa de verdad que todos puedan concluir estas actividades. Como podrán ver, las actividades son, si no sencillas, sí son accesibles. Considero que si le dedican mañana de 9 de la mañana a 11 del día, concluyen sus actividades y ya después tendremos tiempo para resolver lo que sería el módulo 3, que tiene que ver con la evaluación. Entonces, maestros, yo les pido que resuelvan sus actividades, los que faltan. Los constantes son 43, 44, 47. Entonces, que todos ellos concluyan sus actividades, maestra Celina, para que a partir de mañana abramos la nueva actividad, el nuevo módulo y tengamos la semana que resta para concluir ese módulo. Yo les sugiero, bueno, yo sugiero eso, maestros, no nos ataremos con ya querer comenzar el siguiente módulo cuando tenemos actividades pendientes, ¿no? Eso a veces les decimos a nuestros niños, ¿no? A nuestros chicos que trabajen de esa manera y nosotros no lo hacemos. Entonces yo les pido que terminemos esta actividad, cerremos el módulo 3 mañana y abrimos el módulo 4 mañana mismo por la tarde-noche. Ya lo tienen y comienzan a trabajar. Para aquellos que han sido constantes, ¿no? Y no se queden con alguno de los trabajos pendientes. La otra, mañana cerraré el módulo 3 y ya estarán viendo. Yo creo que algunos ya comenzaron a ver por ahí sus resultados, que son competentes, que tienen algunas observaciones. No son todos, son algunos, porque acordamos que, bueno, ya cerrando las actividades, entonces ahora sí me pongo a revisar y a asignar calificaciones a los que me faltan, para que ya no ingresen más trabajos, ¿no? Bueno, esa sería mi petición, maestros. Les agradezco mucho su atención. Espero haya sido claro con la explicación y pues nos vemos, bueno, ya no nos vemos, es nuestra última charla. Tal vez si hay alguna duda y si necesitamos retroalimentar alguna otra cosa, alguna otra situación, pues ya nos pondríamos de acuerdo por si hay alguna otra sesión presencial bajo esta modalidad de videoconferencia. Si no, maestros, pues un gusto haber trabajado con ustedes. Los que estamos cumpliendo, los que están cumpliendo, maestros, les faltan algunas actividades, cumplan con ellas y bueno, pues nos estaríamos saludando aunque sea en línea, ¿no? Por el chat de WhatsApp. Por ahí hay alguna última actividad también que les voy a programar en Twitter. El grupo, recuerden, es cerrado, participen. Sé que es playa. Entonces, ya de esa manera vamos participando, ¿sí? Pues gracias, maestro, gracias, maestra Celina, y pues nos saludamos hasta después. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Lisette. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. De nada, Blanca. Hasta luego, cuídate, gracias, saludos. maestro. Gracias, doctor, por Patricia. todo, de verdad. Mi reconocimiento para usted. Gracias, Luis. Buenas Doctor, tardes, linda tarde. Hasta luego. Gracias, Laura. doctor.
De nada, Josefina. Buenas Gracias, tardes. doctor. luego, Buenas tardes. doctor. Gracias. Vaya, adiós, Liliana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Nidia. Cuídate mucho. Saludos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, Adelante, adelante. sí, disculpe.